Ahí ya estaría. Bueno, a ver. Voy a ir interactuando un poquito con distintas ventanas. Vamos a empezar con un tema que se llama prueba de hipótesis o dócima de hipótesis o test de hipótesis. Según la bibliografía que se utilice, puede aparecer con uno u otro nombre. Eso es exactamente lo mismo. Vamos a empezar primeramente con un repaso de algunos conceptos que ustedes ya tienen incorporados de unidades anteriores, pero que vienen bien recordarlos en este momento porque son los pilares, digamos, o son fundamentales a la hora de hablar de prueba de hipótesis. Bueno, por empezar, como vimos el primer día en la materia, digamos, vamos a recordar qué era un experimento aleatorio, un espacio muestral, un evento simple. ¿Qué era un experimento aleatorio? Aquel experimento que nos arrojaba resultados similares ante iguales condiciones iniciales del experimento. Y de ahí venía el lanzamiento del dado, la moneda y todos los ejemplos que hemos visto. Bueno, ¿en qué consistía o qué pasaba una vez que realizábamos un experimento aleatorio? Obteníamos un resultado, ¿sí? Un resultado único, pero había una gama de resultados posibles y todos esos resultados posibles o eventos simples, como se los llamaba, o como se los llama, mejor dicho, constituían ese conjunto de todos. No sé si estoy sin conexión. De conexión deficiente. A ver, ¿se está escuchando ahí? Sí, profe, te escuchas. Sí, profe, se escucha. Ah, bueno, porque tenía mensajes de desconexión, entonces, a ver, hay quien escuche cortado, no sé si en este momento se restableció la buena comunicación, si no, cambio en todo caso de servidor. Bueno, sigo entonces, cualquier cosa me avisan. Parece que ahora está bien, entonces, bueno. Cualquier cosa me van avisando y si hace falta algún cambio de red. Bien. Bueno, entonces volvíamos a donde estábamos. Realizábamos el experimento aleatorio, obteníamos un resultado posible y el conjunto de resultados posibles o eventos simples constituían el espacio muestral. Eso es lo que hemos venido trabajando hasta ahora desde la unidad de probabilidad. Bueno, ¿qué pasaba a continuación? Venía el concepto de variable aleatoria. ¿Qué era la variable aleatoria? Una regla que asignaba valores numéricos a cada evento simple. O sea, tengo el experimento, tengo el evento como resultado, tengo el espacio muestral como conjunto de todos los resultados. ¿Y qué hace la variable aleatoria? A cada resultado, sí, o a cada evento simple, le asigna un valor numérico. Ese es el concepto de variable aleatoria. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si tenemos una asignación de valores numéricos, podemos definir una distribución de probabilidades, en donde la distribución de probabilidades, ¿qué era? ¿O cómo estaba conformada?
por todos los pares ordenados que tienen como primera componente el valor de la variable aleatoria y como segunda componente su respectiva probabilidad. Todos esos conceptos son fundamentales al momento de trabajar con la prueba de hipótesis. Si bien ustedes ya lo han estado, digamos, trabajando y repasando en el capítulo de estimación por intervalo, en este otro capítulo o unidad vamos a seguir intensificando los mismos conceptos, porque se trata de los mismos conceptos, nada más que la operatoria es diferente. Los objetivos son diferentes. Eso es lo que va a cambiar en esta unidad 8, respecto de la unidad 7 de estimación por intervalo. Bueno, entonces tener en cuenta estos conceptos, no olvidarlos. Si no se entiende, volver a repasar y preguntar, pero sí lo tengo que tener claro para poder trabajar bien con lo que es la prueba de hipótesis. Bueno, otro concepto que vamos a repasar es el de inferencia estadística. ¿Qué era la inferencia estadística? Es un proceso que utiliza los resultados muestrales para obtener conclusiones sobre las características de una población. También, como lo decíamos en un principio, trabajamos con una muestra, los resultados que obtenemos los extrapolamos o los generalizamos a la población. Entonces, en ese punto, tener en cuenta que los parámetros son siempre poblacionales y se estiman utilizando estadísticos muestrales. Por eso está subrayado parámetros poblacionales y estadísticos muestrales. No existen adicionales. Entonces, los parámetros son poblacionales y se estiman, ustedes ya vieron la unidad de estimación, utilizando estadísticos muestrales. Ese estadístico es el que se denomina estimador del parámetro. La inferencia estadística, entonces, está basada en dos vías fundamentales. Una es la estimación de parámetros, que fue la unidad 7. Y otra es la dócima o prueba de hipótesis o test de hipótesis. Es lo que da, digamos, origen a la unidad 8. Ah, perdón, me olvidé de compartir la pantalla. Muchas gracias. Vamos a compartir el escritorio. A ver, ¿a dónde está el escritorio? Compartir contenido, pantalla. Ahí se ve. Sí, profe, ahí se ve. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. La inferencia se basa o se llega a la inferencia estadística por dos caminos. Uno por la estimación de parámetros y otro por la prueba de hipótesis. Estimación de parámetros fue la unidad 7, prueba de hipótesis es la unidad 8. La estimación de parámetros, a su vez, se puede hacer de dos maneras, la estimación puntual o la estimación por intervalo. La prueba de hipótesis, que es lo que vamos a ver ahora, es de tomar una decisión. Recuerden que en la estimación por intervalo, que sería lo más parecido, ¿qué hacemos? Obtenemos un intervalo después de realizar una serie de cálculos en donde decimos, bueno, este intervalo contiene al verdadero valor del parámetro. No sabemos exactamente cuál es el verdadero valor del parámetro. Lo que sabemos que hay un intervalo o que hemos encontrado un intervalo que contiene a ese verdadero valor de parámetro. Siempre con un nivel de significancia de un determinado porcentaje o un alfa determinado, como lo han estado trabajando. Bien.
Vamos a ver entonces, un poco reforzando lo que decíamos recién, es lo siguiente. Todos los conceptos que intervienen en lo que ustedes han visto como cálculo de intervalos de confianza son iguales o son los mismos conceptos que intervienen en la prueba de hipótesis. Nada más que la diferencia está en el propósito o en el objetivo. En el intervalo de confianza yo obtengo un intervalo, hago una estimación en donde digo exactamente lo que decía recién, obtengo un intervalo que contiene al verdadero valor del parámetro. El propósito de la prueba de hipótesis es formular, digamos, una hipótesis y tomar una decisión. Una decisión si esa hipótesis es verdadera o si esa hipótesis es falsa. Bueno, con eso es con lo que vamos a trabajar ahora en esta unidad. Para eso, vamos a partir del concepto de conjeturas y avanzando un poquito más, de hipótesis. ¿Qué son conjeturas? Por ejemplo, yo puedo decir, se desea investigar el nivel de preferencia de un determinado producto entre los consumidores, ¿sí? Es algo que supongo, que deseo investigar, hago una conjetura, como usualmente se dice. Deseo verificar el proceso de llenado de envases con líquidos. Supongamos que deben contener 500 mililitros y se observa que el líquido está por encima de lo que debía. O sea, observo fenómenos y elaboro una especie, le agrego la palabra especie de hipótesis o bien conjetura. ¿Por qué digo una especie de hipótesis? Porque para convertirla en una hipótesis científica propiamente dicha, necesito contrastarla a través de la experiencia o necesito en su formulación tener una mayor precisión en la elaboración de esa hipótesis. Por ejemplo, si tomo la primera premisa o conjetura, yo podría decir, verifico proceso de llenado de envases con líquido, supongamos que deben contener 500 mililitros y se observa que el líquido está muy por encima de lo que debiera. Entonces, a lo mejor armo una hipótesis en donde diga que el nivel de líquido, o afirmo que el nivel de líquido supera a los 500 mililitros, o sea, ya estoy dando una precisión matemático-científica que debo después contrastar o probar a través de la experiencia. ¿Cómo la probaría? Bueno, tomando distintos envases, verificando ese proceso de llenado, visualizando si en realidad tiene más de 500 mililitros, ver cuánto es lo mayor. Entonces, ir dando precisiones sobre esa conjetura elemental. Entonces, ya lo convertimos en una hipótesis científica que voy a demostrar a través de experimentos, a través de la experiencia. Eso es importante que quede claro. Bueno, ya mencionando, digamos, o yendo más a formalizar lo que es la decisión estadística, decimos que es una decisión que se toma con respecto a algún aspecto de la población, o sea, la decisión yo la tomo en base a aspectos de la población, pero basándome en evidencia que han proporcionado las muestras. Entonces tengan bien en claro en esto. Yo voy a tomar decisiones sobre poblaciones, sobre algún aspecto de la población, pero basado o basada en evidencias que estoy tomando con muestras, ¿sí? Típico caso de las vacunas, por ejemplo, en este problema que estamos teniendo con el COVID. ¿Qué pasa? Yo voy a tomar decisiones, o los comités científicos,
toman decisiones de si la vacuna es buena o no es buena, basados en una evidencia proporcionada por muestras de 10.000 personas, 1.000.000 de personas, 100.000 personas, lo que sea. Pero es una decisión que tomo para toda la población, en este caso para todo el mundo. ¿Es buena, no es buena, para tales edades, para tales no? ¿Basados en qué? En evidencia proporcionada por muestras. Entonces, lamentablemente, este es un ejemplo que se presta justo para comprender la prueba de hipótesis, porque lo estamos teniendo en los medios absolutamente todos los días y está formando parte de nuestra vida, independientemente de lo que estudiemos o de la especialidad, digamos, a la que querramos acceder. Forma parte de las noticias de absolutamente todos los días, así es que va a ser fácil de comprender desde esa perspectiva. Entonces, las conjeturas se formulan sobre la población. Esas conjeturas se llaman hipótesis estadísticas. Son suposiciones acerca del valor de un parámetro. ¿Qué parámetro? Acá le ponemos parámetro tita. ¿Por qué le ponemos parámetros tita? Para decir cualquiera. Podría ser el parámetro media poblacional, desvío. Cualquier parámetro es válido. La parte teórica la van a ver en su gran mayoría desarrollada con el parámetro tita, justamente para no comprometernos que sea media, que sea varianza, sino dejarlo libre a que pueda ser cualquier parámetro. Bueno, hemos hablado entonces de espacio paramétrico, espacio muestral, no lo voy a volver a repetir porque justamente ya lo vimos. Regla de decisión y acciones que se pueden tomar, que justamente aceptar una hipótesis o no en función a la información que tenemos proporcionada por la muestra, y podremos estar eligiendo una acción correcta o una acción incorrecta. O sea que por más elementos que tengamos, como van a ser muestrales, y nosotros vamos a inferir o vamos a tomar acciones sobre parámetros poblacionales, seguramente va a haber un error. ¿Cuáles serían los errores, por ejemplo, en el caso de las vacunas? Bueno, aquel grupo de gente que tiene alguna determinada reacción o incluso casos de muerte o el tema de que si produce trombosis o no produce trombosis una determinada forman parte de los errores que obviamente estoy trabajando con muestra y no con población. No solo la prueba de hipótesis es importante en sí, como decir, bueno, pruebo tal hipótesis, sino también el manejo de los errores, porque justamente si esos errores se aumentan, quiere decir que tengo que hacer cambios sustanciales y volver a armar una prueba de si esos errores disminuyen, bueno, se los toma como eventuales, como no importantes, como casos puntuales. Entonces, es tan importante la prueba de la hipótesis como también tener en cuenta la detección de los errores y cómo funcionan esos errores. Bien. Vamos a ver entonces, vamos a ver un ejemplo que es típico, saliendo un poco del tema vacuna, que estamos sobreabundados en información. Tenemos también la opción de pensar en el proceso de producción de llenado de cajas de snack de dosis, que se ajusta en forma tal que la cantidad de snack en la caja tiene distribución normal con media dosis.
Por experiencia se sabe que la desviación estándar de la población es de 5 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos, por ejemplo, alguna cajita de snack de una determinada marca, sabemos que se ajusta a una distribución normal con una media de 200 gramos. ¿Por qué sabemos eso? Porque se supone que la máquina de empaque trabaja de esa manera para decir, bueno, lleno cada bolsita con 200 gramos. Eso responde a una distribución normal. Y por experiencia se sabe que puede haber un error por cualquier motivo, un error humano, un error de máquina, un error hasta de electricidad, un corte energético, que pueda suceder que alguna cajita no tenga exactamente los 200 gramos y tenga 195 o 205 que estaría, digamos, explicando esos 5 gramos de desviación estándar que dice el enunciado, y lo tomaría como normal porque a lo mejor implica una galletita o un snack más o menos, lo cual no sería importante. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, en algunas épocas suele salir por televisión o se suele ver en algún noticiero por televisión, ese tipo de noticias que dice a lo mejor, bueno, vamos al supermercado tal, tomamos una caja de té de determinada marca o de mate que dice que tiene 100 saquitos, contamos los saquitos y a lo mejor tiene 99, ¿sí? Entonces, eso lo suele hacer de defensa del consumidor. Puede pasar también que tenga 101. Pero, ¿qué pasa? Cuando sucede que tiene menos, entonces ya se abre otra caja y se ve qué pasa. Y se abre una tercera caja y se ve qué pasa. Entonces, si repetidas veces se produce una situación de esa naturaleza, quiere decir que tengo que revisar el proceso de empaque, porque algo está pasando. Cuando sucede este tipo de situaciones, se decide someter el proceso a una prueba de hipótesis para ver en realidad qué sucede. Preguntas. Me puedo preguntar lo siguiente. ¿Funciona el proceso de modo que asegure que en promedio en cada caja se está depositando los 200 gramos? Debido a que el proceso se encuentra sujeto a inspecciones periódicas por parte de la Oficina de Defensa del Consumidor, con el interés de ver la posible falta de peso en los productos, ¿existe evidencia de que la cantidad podría ser inferior a 200 gramos? Bueno, entonces tengo que estudiar ahí a ver qué pasa con eso. ¿Cómo me podría asegurar yo, por ejemplo, a ver qué les parece, de que exactamente todas las cajitas tengan 200 gramos? ¿Cómo tendría que ser el proceso para decir todas las cajitas tienen 200 gramos? Absolutamente todas, sin error. ¿Cómo podría asegurar que absolutamente todas las cajitas tienen 200 gramos? ¿Qué les parece? Pensemos en una marca tal de cajitas de snack y decimos, yo aseguro que absolutamente todas tienen 200 gramos. ¿Cómo podría asegurar eso? ¿Con qué información yo podría asegurar eso? No busquemos nada dentro de la estadística, vamos a la lógica natural. A ver qué les parece, cómo podría llegar a demostrar eso. A ver, ¿hay alguna idea para decir? Olvidémonos de la estadística. Yo digo, bueno, quiero verificar que todas las cajitas de tal marca de snack tienen 200 gramos. Bueno, ¿cómo lo hago?
sin saber nada de estadística. A ver, sin saber nada de estadística, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, tendría que abrir todas las cajas. Bueno, muy bien, pesa, acá alguien responde pesándolas, pesando absolutamente todas las cajas. O sea que tendría que implementar un proceso de pesado de absolutamente todas las cajas. Sería un costo impresionante, o bien en el caso de las cajitas o de los saquitos de té, tendría que abrir todas las cajas y dejar inutilizadas todas las cajas. En el caso del pesado estaríamos mejor porque no abriría ninguna caja, pero tendría que tener algún proceso o alguna automatización o personal para eso, o alguien que se ponga a pesar absolutamente todas las cajas. Eso es imposible. Entonces, dada esa imposibilidad de la situación poblacional, siempre llévenlo a ese extremo para poder comprobar al 100% de seguridad que esto es válido. Yo tengo todas las cajas, y pesar todas las cajas no puedo, porque a lo mejor se trata de una marca que se vende en todo el país o fuera del país, entonces tendría que tener millones de personas o miles de personas que pesen cajitas en distintos lugares del mundo para decir, bueno, puedo asegurar al 100% de seguridad justamente que todas las cajitas pesan 200 gramos. Esa imposibilidad, esa situación totalmente impráctica, es lo que me lleva a trabajar con la prueba de hipótesis. ¿Qué hago entonces? Tomo muestras, pueden ser en distintas ciudades, en distintos países, en distintas provincias, peso algunas cajitas y con esos pesos promedios que obtengo, digo, bueno, en realidad el proceso de empaque está funcionando bien, o bien el proceso de empaque está funcionando mal, a un margen de error a lo mejor de un 0,02%, un 0,01%, porque siempre tengo que partir de algún error. El investigador siempre parte de la posibilidad de un error porque justamente no está habilitado para realizar la prueba en absolutamente todas las cajitas. Como en este caso no puedo pesar todas las cajitas, entonces algún error voy a tener, por lo tanto se dice que el investigador va a partir a lo mejor con un 0,01 de probabilidad de error y va a continuar con su investigación. Bueno, vamos a empezar de manera intuitiva a tratar de resolver o de aplicar la prueba de hipótesis para que vean los pasos, cómo sería en realidad la prueba de hipótesis para solucionar este problema. Y vamos a ir viendo esos pasos de resolución. Primero de manera un poco intuitiva o conversada y después ya lo vamos formalizando más matemática y estadísticamente. Bueno, como no puedo tomar todas las cajitas del proceso de producción, en este caso digo que voy a seleccionar una muestra de 100 cajas. O sea, de todas las del proceso de producción voy a seleccionar 100 y las voy a pesar. ¿Qué voy a concluir? Que el llenado promedio es de 200 gramos, o bien que están pesando 200 gramos, o bien que el llenado promedio es distinto de 200 gramos. Podría ser en más o podría ser en menos. Bueno, ¿cómo empiezo mi prueba? ¿Cómo empiezo mi prueba? Definiendo lo que se llaman dos hipótesis. Una que es la hipótesis nula y otra que es la hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis nula? Por lo general, la hipótesis nula indica la ausencia de cambios en la población. Estaría representando en este caso
la conclusión que obtendría si el proceso funcionara correctamente. O sea, si el proceso funcionara correctamente, estaría diciendo que las cajitas pesan 200 gramos, por lo tanto, mi hipótesis nula sería mu sub x, sub 0, lo que fuera, simplemente mu, igual a 200. O sea, no hay cambio. La prueba de hipótesis está pensada y está armada porque consiste en una serie de pasos predeterminados para trabajar con la hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería la negación de la nula. Si yo digo que la hipótesis nula, el promedio es igual a 200, en la alternativa voy a decir que es distinto de 200. O también podría decir que es mayor que 200, o podría decir que es menor que 200. Eso dependerá de cuando haya pesado cajitas. Si en ese pesado muestral, digamos, yo veo que, el peso supera los 200, la alternativa la voy a poner como mu mayor que 200. Si veo que peso muchas cajitas y en realidad estoy pesando de menos, lo voy a proponer como menor. Y si, bueno, están pesando de más y o de menos, directamente voy a proponer que es distinto, ¿sí? Que el valor del parámetro es distinto de 200, independientemente si es más o es menos. Bueno, entonces repito, la hipótesis nula indica la ausencia de cambios. Si el proceso de producción, de llenado, de empaquetado, lo que sea, está correcto, quiere decir que no hay cambios. Entonces, en hipótesis nula, el parámetro mu es igual a 200. ¿Por qué tomo el parámetro mu y no otro parámetro? Porque es acorde al enunciado. Estoy diciendo el peso promedio es tal. Bueno, el peso promedio en la población es mu. Otro dato a tener en cuenta es que la hipótesis siempre se arma con el parámetro poblacional, no con el estadístico muestral. Recuerden que el proceso es armar una hipótesis poblacional, probar con el estadístico muestral y concluir acerca de la población. Entonces, enuncio una hipótesis poblacional. Hago todos los cálculos con lo muestral. Y con eso muestral concluyo acerca de la población. Esto lo vamos a ir repitiendo varias veces hasta que se acostumbren, digamos, a los pasos, al movimiento que hay que hacer. Entonces, hipótesis nula, hipótesis alternativa. Dijimos, los cálculos y las pruebas la tengo que hacer con la muestra, porque ¿qué es lo que hacíamos según el enunciado? Tomaba una muestra de 100 cajitas, las pesaba y ahí obtendré una media muestral. Yo peso una cajita, me da 190, otra 210, otra 195, y así con 100 cajitas, cuando haga el promedio de esos pesos muestrales, bueno, veré qué pasa con ese resultado. A lo mejor me da 195, a lo mejor me da 204. Voy a tener una media muestral. Con esa media muestral voy a tomar la decisión. No sé si está bien hasta ahí. Entonces, enuncio con población, calculo con muestra y con ese resultado del cálculo decido en la población. Bien, haciendo suposiciones de que hice los cálculos, que todavía no los hice, pero suponiendo que los hemos hecho, y nos da 199,5, fíjense que la notación ya cambió acá. En vez de poner mu, puse X barra. ¿Por qué? Porque sería la media de las 100 cajitas, de los pesos de las 100 cajitas. Entonces, supongamos que me da 199,5. ¿Qué quiere decir? Bueno, en realidad
no ha habido cambio porque la media muestral está muy cerca del valor hipotético poblacional, que es 200. Entonces quiere decir que muy probablemente yo voy a estar aceptando la hipótesis nula que dice que no hay cambio. Si el valor muestral, ese promedio muestral, media muestral de las 100 cajitas fuera 185 y en realidad está lejos del valor 200, pues son 15 gramos de diferencia. Los compradores obviamente ahí van a decir, no, yo estoy pagando por 200 gramos y en realidad estoy teniendo 185. Ya, digamos, está denotando una diferencia importante como para dejarla pasar. O se sale, dicho de otra manera más elegante, de lo que sería la varianza o la desviación estándar permitida. 15 gramos ya es mucho para considerar. Por lo tanto, en ese caso, yo estaría rechazando la hipótesis nula. Estaría diciendo, no, las condiciones no se mantienen iguales a 200 gramos, sino que me está dando 185. Entonces tengo que revisar ahí qué pasa con el proceso de empaquetado. Si me diera a lo mejor la media muestral 198, y bueno, es un valor como para dudar y decir, y en realidad no sé qué hacer, acepto, rechazo, estará bien, formará parte del error natural, no lo sé. Entonces, esta duda de estos tres valores me llevan a la pregunta siguiente, que es la que dice en la presentación a continuación. ¿Qué significa estar tan cerca de y tan lejos de la media poblacional? O sea, ¿con qué criterio digo yo que 199,5 está muy cerquita de 200? ¿Y con qué criterio digo que 198 a lo mejor ya está lejos? Me están faltando algunos cálculos ahí en el medio como para poder determinar esa cercanía o esa lejanía que está indicando el resultado muestral que obtengo. Bueno, esa cercanía o esa lejanía se define con lo que se llama un punto crítico. Un punto crítico que se calcula. Es un punto de corte. Ese punto de corte que se calcula me va a determinar lo que se llaman las zonas de aceptación y la zona de rechazo de la hipótesis nula. Es la medición, digamos, que me está faltando para decir cuán lejos o cuán cerca se encuentra de la hipótesis nula, digamos, ese valor de la muestra. Bien, la prueba estadística sigue una distribución estadística, o sea, esto lo vamos a probar a través de la distribución normal, la distribución T, la distribución Chi, la F, todas las distribuciones que conocen. Por lo general, las que vamos a ver ahora en el teórico responden a la distribución normal, que es con la que empezamos, es la más fácil, y han estado trabajando anteriormente. Bueno, yo voy a abrir ahora otro archivo que me olvidé de subirlo, pero lo subimos ahora, que es la resolución de esto mismo ya con números, así lo vamos viendo. A ver, la usé para el otro grupo de estadística aplicada. Sería acá. A ver si está ahí. Sí.
Test de hipótesis SNAC. Bueno. Lo voy a subir entonces ahora a archivos. Así lo pueden ir siguiendo desde ahí. Serie estadística 2021, material de clase. Y vamos a cargar archivo. Bueno, ahí está test de hipótesis SNAC para que lo tengan. Yo lo voy a abrir desde acá y lo abro, digamos, en mi caso en Word para poder escribir algo si lo necesito. Bueno, está un poco pesado. Voy a desactivar la cámara mía total. Yo no agrego nada. Voy a desactivar la cámara mía. Así tenemos mejor respuesta. Bueno, a ver, como les conté ahora, ¿se abrió? No se abrió. Ahora sí. Bueno. Bien. Esta placa es importante y la anterior, porque acá les cuenta, digamos, el test de hipótesis de manera charlada, conversada, sin, digamos, todavía realizar ningún cálculo. Estas serían las etapas del test de hipótesis. Planteo dos hipótesis, una nula y una alternativa. Siempre pruebo sobre la hipótesis nula. Hasta este punto la hipótesis alternativa es como quien dice está pintada, ¿sí? Es la negativa o la negación de la nula. ¿Para qué me va a servir? Para quedarme con ella en caso de que rechace la nula, me quedo con la alternativa. Pero siempre el test de hipótesis se plantea y se calcula para la hipótesis nula. Entonces, defino las hipótesis. Acá conversamos un poquito sobre qué pasaba, así el cálculo muestral, digamos que no lo he hecho, lo he imaginado nada más, y veía qué resultados podía obtener de ese cálculo muestral. A veces me lo va a dar el enunciado, a veces me va a dar una muestra y lo voy a tener que calcular en ese momento. Ese valor de la media muestral tengo que decir yo o tengo que saber qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra del valor poblacional. O sea, significativamente, ¿cómo defino yo si 198 es muy cerca o muy lejos, 185 y 199,5? ¿Con qué criterio? Para eso se calculan los puntos críticos, que ya vamos a ver cómo se hace, que son justamente los medidores que nos dicen, bueno, esto es cerca o esto es lejos. Cerca y lejos es sinónimo de decir, defino una zona de aceptación y una zona de rechazo. Si la media muestral cae en zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Si cae en zona de aceptación, acepto la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alternativa. Si me quedo con la alternativa, conversadamente, ¿qué significaría quedarme con la alternativa? Significaría que el proceso de llenado está llenando con otro peso que es distinto a 200 gramos, por lo tanto tengo que revisar o la máquina o el proceso humano o qué está pasando con todo el proceso de empaque de las cajitas. Bueno. Acá yo he puesto prueba de hipótesis SNAC para hacer referencia justamente a ese archivo que les acabo de subir.
a Teams. Es como que ahí podríamos ver justamente la resolución del ejercicio. Vamos a ver la resolución del ejercicio. Bueno, también lo he hecho un poquito más simple de lo que dicen las etapas del test de hipótesis en el teórico, pero está cumpliendo estrictamente los mismos pasos. Bueno, primer punto. Planteo hipótesis nula y alternativa, que es lo que ya vimos. Mu sub 0 igual a 200, mu sub a distinto de 200. Hipótesis nula y hipótesis alternativa. Faltó colocar acá H0 y faltó colocar acá hipótesis alternativa o H1, depende a quienes lo llaman con H0 o HA en vez de H1, es exactamente lo mismo. Como la quieran denominar a la hipótesis alternativa. Ahí está. Bueno, se elige un nivel de significancia o un alfa o bien un valor de probabilidad, tal como lo vieron en estimación por intervalo. Elegimos, por ejemplo, un alfa, en este caso, de 0,05. O bien, dicho de otra manera, un error de un 5%. ¿Qué es ese alfa? Ahí lo he escrito para que lo revisen. Es la máxima cantidad de error que puedo aceptar para dar como válida la hipótesis que se investiga. Si nuestra hipótesis nula es que mu sub 0 es igual a 200, ese 0,05 es la máxima cantidad de error que se puede aceptar para dar como válida esa hipótesis. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Si yo parto de un alfa que es 0,05 y estoy trabajando con una hipótesis nula que dice igual y una alternativa que dice distinto, y sabemos por enunciado que esta situación responde a una distribución normal o tiene un comportamiento normal, quiere decir que voy a tener una campana, la forma de distribución de la gráfica va a ser de campana y va a responder a una situación bilateral, porque estoy trabajando con igual y con distinto. Si el error permitido o la probabilidad de error es 0,05 y estoy en una situación bilateral, quiere decir que voy a tener 0,025 hacia ambos lados. Tengo que dividir por 2 ese 0,05. Bueno, 0,025 hacia ambos lados. ¿Sí? Si busco el valor Z correspondiente en la tabla de distribución normal, como han venido haciendo igual en la unidad 7, voy a llegar a que el Z es el 1,96 y el menos 1,96, hablando de valores estandarizados. Ese Z 1,96 y menos 1,96 son los que me están definiendo la zona de aceptación y de rechazo. ¿Aceptación y rechazo de qué? Siempre de la hipótesis nula, ¿sí? El gráfico, y fíjense que está con letras grandes, gráfico de H0 cierta. Bueno, son detalles que los voy a corregir y los voy a volver a subir. Gráfico de H0 cierta.
Este sería el gráfico de H0 cierta. ¿Cómo calculo esos puntos críticos que estarían determinando la zona de aceptación y de rechazo? Bueno, por un lado, en cuanto a valores Z, es el 1,96 y el menos 1,96. En cuanto a valores X, digamos, tengo que realizar el cálculo del estadístico que se hace, como estoy trabajando con una distribución normal, a partir del estadístico Z que tiene esta definición. ¿Cómo está definido? Como el X barra, que sería el promedio muestral menos el promedio poblacional, dividido sigma sobre raíz de n. Entonces, supongamos que la media muestral es 199. Esto el enunciado me lo tiene que decir. ¿Cuál es el valor de la media muestral? Y si no me lo dice, me tiene que dar los elementos para que los pueda calcular. Bueno, supongamos que la media muestral es de 199. Lo puedo trabajar de dos maneras. O lo trabajo con los valores estandarizados, o bien busco los valores puntos críticos y lo trabajo con la distribución normal, con media 200 y desvío 5, me parece que decía el enunciado. Bueno, si la media muestral es de 199, yo puedo hacer el reemplazo en el estadístico Z y obtengo un Z de menos 2. Ese Z de menos 2 me fijo en el gráfico. ¿A dónde está? Ese Z de menos 2 está a la izquierda del menos 1,96. O sea que estaría ese Z menos 2 en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, yo podría decir, como el Z igual menos 2 cae en la zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alternativa, que dice distinto. Y si me quedo con la alternativa, estoy diciendo que debo verificar el sistema de llenado de cajitas de snack. Eso por un lado. Ahora, si quiero trabajar, que así lo tienen resuelto en el teórico, con los puntos críticos en valores X, ¿sí? No estandarizados, sino el que corresponde a nuestros valores originales, ¿qué voy a decir? Z1 menos alfa sobre 2 es 1,960. ¿De dónde lo saco? Del valor de alfa y de la tabla, que fue lo que vimos al principio. Igual que lo han usado en estimación por intervalo. La fórmula del estadístico Z que dice X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Este X barra va a ser el punto estimado, va a ser el punto crítico, digamos, el primer punto crítico, porque al ser la distribución bilateral voy a tener que calcular 2. Menos 200, que es el valor de la media poblacional, dividido 5 sobre, que es el desvío, sobre raíz de n, que sería raíz de 100, porque la muestra es de 100 cajitas. Realizando los cálculos, haciendo pasaje de términos, voy a obtener que el punto crítico es 200,98. De la misma manera, si tomo el otro Z, ¿sí? Este otro Z, voy a obtener que el punto crítico es 199,02. Bueno, fíjense que este gráfico en valores Z es exactamente igual que este otro sin estandarizar. Entonces nuestros puntos críticos
pueden ser leídos como Z igual 1,96 menos 1,96, o nuestros puntos críticos pueden ser leídos como 200,98 o 199,02. Esos puntos críticos son los que me están diciendo cuán próximo o no, como veíamos en el ejemplo recién, cuán próximo o no está esa media muestral de la media poblacional. Entonces, si nuestra media muestral es 199, ¿a dónde estarán 199? Bueno, 199 va a estar muy cerquita de este 199,02, pero está a la derecha de ese 199,02. Quiere decir que está cayendo, perdón, estoy al revés. 199 está a la izquierda de 199,02, es un valor más chico, ¿sí? Al ser un valor más chico está a la izquierda. Por lo tanto, por muy poquitos decimales, está cayendo en zona de rechazo. Si está cayendo en zona de rechazo, digo, bueno, rechazo la hipótesis nula. Si me hubiera dado, no sé, 200,3, por ejemplo, 200,3, estaría por acá, ¿sí? 200,3, estaría en zona de aceptación, entonces estaría aceptando la hipótesis nula. Bueno, como me dio 199 y cae en zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Ese sería nuestro test de hipótesis ya trabajado, calculado, que es lo que tendrían que calcular ustedes en cada uno de los ejercicios que vayan haciendo. Acá yo me he permitido agregar un elemento más que es el valor P. En el teórico no lo hemos definido, acá sí, digamos, para que se vea sobre el ejemplo, o sea que considérenlo porque forma parte de las definiciones que estamos teniendo en cuenta. ¿Qué hace ese valor P? El valor P es muy usado, muy trabajado en las investigaciones médicas, biológicas, químicas, justamente porque es un elemento que da precisión a la prueba de hipótesis. Y hace referencia justamente a qué tan fuerte es esa evidencia. El valor P es un valor de probabilidad que se compara con alfa. En síntesis, si el valor P es muy chico o es menor a alfa, mejor dicho, siempre que sea menor al alfa considerado, quiere decir que hay mejor evidencia del rechazo de la hipótesis nula. O sea, mientras más chiquito es el P, mejor. Quiere decir que más fuerte es el test. Entonces, el valor de probabilidad que corresponde a z igual 2 para nuestro caso, si yo voy a la tabla de la distribución normal y busco z igual 2, van a obtener 0,9772. Ese es el valor de probabilidad correspondiente a z igual a 2. Por lo tanto, el p-valor, o el valor p, es 1 menos ese valor, así se define. Si es 1 menos ese valor, es 0,0228. Quiere decir, llevado a palabras, que existe una probabilidad del 2,28% de que la hipótesis nula sea verdadera. ¿Sí? Quiere decir que haberla rechazado ha sido una muy buena decisión porque existe una probabilidad muy chiquita de que H0 sea verdadera. Dicho de otra manera, si no hubiera hecho el 1 menos, podría decir que existe un 97,72% de probabilidad de que se rechace
la hipótesis nula. O sea que estarían siendo buenas decisiones las que estamos tomando. Este es un agregado, el valor P, como para decir, bueno, ¿qué tan bueno es que rechace o qué tan malo es que lo haga? Fíjense que todo es medible matemáticamente para poder obtener una determinada confianza. Lo que viene a continuación es el mismo cálculo, digamos, pero en vez de trabajarlo con la media muestral de 199, hemos hecho pruebas de tomar la media muestral 199,5, por ejemplo. Realizo exactamente los mismos pasos y al haber tomado 199,5, sí, fíjense que los puntos críticos son exactamente los mismos porque el problema es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Esa media muestral de 199,5 cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Fíjense que la 199 caía en la zona de rechazo y la 199,5 cae en la zona de aceptación o no rechazo de la hipótesis nula. 199,5, ¿ven? Zona de aceptación. En este caso, si yo mido qué tan fuerte es esa evidencia, bueno, hago lo mismo que hice antes. El Z en este caso es de 1. Busco Z1 en la tabla, me da 0,8413. Por lo tanto, el p-valor es 0,15. O sea que en este caso existe una probabilidad del 15% de que H0 sea verdad, o bien un 84,13% de que se rechace como muestra, en realidad termina siendo mejor la primera que esta, la que me dio como promedio el 199 y no el 199,5. Si ahora calculo y obtengo una media muestral de 197, fíjense que el valor P que obtengo ahora me está diciendo que hay una probabilidad del 0,13% de que la hipótesis nula sea verdadera, o bien de un 99,87 que se rechace la hipótesis nula. Quiere decir que esta va siendo muy probablemente la mejor media muestral que estamos teniendo. Eso es una situación comparativa, como si hubiera hecho 3 pruebas de hipótesis. Para que vean qué pasa con una, con otra y con otra, que es en realidad lo que se hace habitualmente. Uno no se conforma con una sola prueba de hipótesis, sino que hace 1, 2, 3, a ver con cuál se queda. Esta evidencia, por ejemplo, la que cayó en zona de aceptación, la que tomamos la media muestra al 199,5, y bueno, con un 84% de evidencia, es muy arriesgado quedar con ese resultado. Tanto es así que las otras dos opciones han dado el rechazo de la hipótesis nula y no la aceptación. Bueno, esto es como para que tengan llevado a número cómo se calcula o cómo se arma una prueba de hipótesis antes de pasar a la formalización teórica. Entonces lo vimos en una primera instancia de manera bastante empírica y conversada. Ahora lo vemos ya de una manera numérica y formal, como lo van a trabajar en las clases prácticas, y ya lo vamos a enunciar de manera teórica con la notación correspondiente. Bien. Bueno. Redondeando un poquito lo que habíamos visto. Hipótesis estadística es una conjetura con respecto a uno o más parámetros poblacionales.
realizamos un método para tomar decisiones ante la incertidumbre en base a datos muestrales. O sea, sabemos que hay incertidumbre, pero tenemos que tomar decisiones basadas en datos muestrales. Y se miden, que ya los vamos a medir más adelante, los riesgos de cometer un error. Se trata de decidir si se rechaza o se acepta una de esas hipótesis, llamada hipótesis nula, fijando la probabilidad de cometer un error y rechazarla siendo cierta. Bueno, esto es más de lo mismo que hemos venido diciendo, o sea que podríamos obviarla a esa diapositiva. Pero ¿para qué está esa diapositiva? Esa diapositiva está como para hacer una introducción de lo que son los errores, para mostrar que en realidad hay dos tipos de errores, el error de tipo 1 y el error de tipo 2, que se refieren a lo siguiente. El error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Y el error de tipo 2 es aceptar la hipótesis nula siendo. Bueno, vamos a ver un poquito qué es esto, cómo sale esto, de dónde sale. Bueno, veamos entonces. Repito la gráfica que habíamos visto anteriormente, en donde tenemos al medio un valor de la media poblacional, en este caso denominado con tita 0, porque no sabemos si es media, si es varianza. Es el valor del parámetro poblacional. En el caso de las cajitas de snack, sería mu igual a 200. El 200 estaría en ese lugar tal como lo vimos. Los valores críticos serían el 199,02 y el 200, no me acuerdo cuánto, que definían los valores críticos. ¿Para qué sería eso? Para decir, bueno, de ahí, del valor crítico a la derecha, zona de rechazo, valor crítico a la izquierda, zona de rechazo. Y lo que queda en el medio es la zona de no rechazo o de aceptación. A veces, mejor dicho, muchas veces van a ver que dice, en vez de zona de aceptación y rechazo, dice zona de rechazo y no rechazo. Porque en realidad, matemáticamente, es rechazo y no rechazo. ¿Sí? Es como las operaciones matemáticas, lo que está definido es la suma y la no suma. Bueno, uno usualmente le llama la suma y la resta. Pero en realidad, si hablamos con propiedad, es la suma y la no suma. Entonces, el rechazo en este caso y el no rechazo. Que, repito, vamos a hablar sin problema de aceptación, no hay ningún inconveniente, o sea que lo podemos tomar como no rechazo, como rechazo y aceptación. Bueno, las dos tablitas dicen lo mismo. Una con notación matemática haciendo referencia al parámetro genérico tita y otra un poquito más conversada, digamos, no con tanta notación, sino un poco más hablada. Esta que dice no rechazar le vamos a agregar acá, a ver si puedo. Bueno, no puedo, entonces vamos a hacer, al menos por ahora, esto sería aceptar. H0. Bueno, ese cuadrito es fundamental que lo sepan, pero no se pongan a aprenderlo de memoria, sino que lo pueden hacer cada vez que lo necesiten en un papel, lo dibujan y ya está, el cuadrito. ¿Qué es lo que tiene que decir? Fíjense que es una tabla de doble entrada.
en donde dice decisiones y dice hipótesis nula cierta o hipótesis nula falsa. Como decisiones puedo aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Bueno, pensemos un poquito y vamos a dar ejemplos después de la vida real para que se entienda esto. Si acepto, entonces tenemos, fíjense, en fila, ¿qué tenemos en fila y qué tenemos en columna? Decisiones y H0 cierta y falsa. Si yo acepto la hipótesis nula siendo cierta, ¿qué puedo decir? Bueno, que está todo bien porque acepté la hipótesis nula siendo cierta, es realmente un acierto, es una decisión correcta. A eso se lo llama 1 menos alfa. Ya vamos a ver después en un gráfico y seguramente en la próxima reunión el tema de los errores. No sé si vamos a alcanzar a verlo en esta, pero si no lo vemos en la reunión que viene. Por otro lado, si rechazo la hipótesis nula siendo cierta, quiere decir que voy a estar rechazando algo que era correcto. Bueno, la decisión va a ser incorrecta y eso corresponde a un error de tipo 1 y se lo denomina alfa o significancia. Yo ahí he puesto todos los nombres que recibe para que lo identifiquen de alguna manera. Ese es el error con el que parte el investigador, el que veíamos recién en el ejemplo de las cajitas. ¿Qué va a pasar? Que acepte la hipótesis nula siendo falsa. Ese es otro error. Es un error de tipo. Y puede pasar también que rechace la hipótesis nula siendo falsa. Eso sería una decisión correcta. Lo rechazo, es falso, está todo bien. Eso es 1 menos beta y se llama potencia del test. Bueno. Esa tablita la tienen que tener presente absolutamente siempre porque es de gran utilidad en las resoluciones. Si no se acuerdan de cómo o qué dice la tablita, se arma en el momento, porque directamente pongo aceptar y rechazar, H0 cierta falsa, y surge de combinaciones naturales. Todo el mundo se va a dar cuenta que si acepta algo cierto es correcto, y si acepto algo falso es incorrecto. Y así siguiendo. Vamos a llevarlo a un ejemplo. A ver qué dice acá. Bueno, vamos a ver primero un ejemplo. A ver, con el tema de las vacunas, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, se genera, digamos, o hay un laboratorio que crea una determinada vacuna. ¿Y qué puede pasar? Supongamos que la vacuna es eficaz. Partimos de H0 cierta diciendo que la vacuna es eficaz. O sea, sabemos, digamos, por ahí que la vacuna es eficaz. Tomemos, digamos, el caso de alguna vacuna para una enfermedad conocida, no consideremos ahora la del COVID, por ejemplo, porque están todas en una etapa similar o parecida y todavía no hay historia como para tener números poblacionales fehacientes. Recién se van a estar alimentando o generando esos números ahora. Entonces, pensemos en una vacuna para alguna enfermedad muy conocida o dentro de la temática que estamos abordando, a lo mejor para la neumonía, que ya hace muchísimos años que existen las vacunas para la neumonía y ya está probada, digamos, su eficacia. Sabemos que son eficaces. Yo podría estar aceptándola sabiendo que es eficaz, bueno, muy bien, me la coloco, todo perfecto. Ahora,
estaría aceptándola sabiendo que no es eficaz, que sería el caso de H0 falsa. Estoy aceptándola, me la coloco y H0 en realidad es falsa, quiere decir que no es eficaz. Bueno, me la coloco, creo que no me voy a enfermar de neumonía y me termino enfermando porque en realidad no es eficaz. Ese es un error de tipo 2 que tiene dadas consecuencias y que son medidas. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que rechace la colocación de una vacuna eficaz, ¿sí? Entonces ahí estoy cometiendo un error de tipo 1 o alfa. ¿Y qué va a pasar? Bueno, puede pasar que me enferme porque he rechazado una vacuna eficaz. Puede pasar que la rechace y no sea eficaz. Es la decisión correcta. Eso es lo que quieren decir los errores o la aceptación de la hipótesis nula cierta y falsa, para que se vaya entendiendo en un lenguaje cotidiano. Si bien en el caso de enfermedad es altamente importante tener en cuenta la eficiencia o no, o la eficacia o no de una vacuna, puede pasar que me la coloque y no sea eficaz, o bien que no me la coloque y lo sea. ¿Cómo hago para balancear eso? O para decir, bueno, ¿qué es más grave y qué es menos grave? Que me equivoque con error de tipo 1 o que me equivoque con error de tipo 2. Bueno, eso va a depender del problema y de qué elementos están en juego. Me puedo ir a un ejemplo mucho más extremo. El caso a lo mejor de un ladrón que ingrese a un domicilio. La muerte de un ladrón que ingresa a un domicilio, por ejemplo, yendo de valores sobre las decisiones tomadas. Yo puedo decir, bueno, mato al ladrón, tomo la decisión de matar al ladrón, siendo que era ladrón. Esa es una decisión, bueno, que diría correcta desde el punto de vista estadístico. Por eso, repito, no vamos a entrar en juicios de valores. Podría rechazar matar al ladrón, o sea que no lo mato, siendo que en realidad estaría con el tipo 2 y a lo mejor lo estoy dejando amablemente entrar a mi casa. Tendría otras consecuencias. Podría rechazar el hecho de matar al ladrón siendo cierta, estaría también cometiendo un error de tipo 1. O sea que no lo estaría matando siendo en realidad ladrón. Y la otra sería que no lo estaría matando siendo de esta naturaleza, obviamente una situación muy compleja, que a veces el tipo de error 1 y 2 puede ser en el medio, independientemente de quién muera, si el ladrón o la persona damnificada siendo más juzgado y puede exigir, digamos, como respuesta de ese test un mejor manejo de los errores, o puede haber, como vimos en el caso de las vacunas.
significa la lectura del cuadrito de decisiones acertadas y no acertadas, errores que se sabe, digamos. Está la parte también calculada, como vimos recién con la prueba de hipótesis. Bien. Bueno, esto, digamos, el resumen de los ejemplos, corroborando exactamente lo mismo. Bueno, acá hemos puesto tipo de dosis, o tipo de prueba de hipótesis, lo mismo. Bien. En 3 pruebas de hipótesis. La bilateral, la lateral derecha y la lateral izquierda. ¿Qué cosa determina que sea bilateral? La hipótesis nula siempre es de no cambio, o sea, igual. Tal cosa igual a tal otra, tal parámetro igual se supone que es. Y la alternativa distinto. Si es distinto es lateral, que es lo que vimos anteriormente. Si hacemos el planteo de que es mayor, se le llama prueba o dócima lateral. Quiere decir que mi alfa no lo divido en 2, va todo del lado derecho, el 0,05 considera este caso, y lo estaría determinando también la hipótesis alternativa. Hipótesis nula, igualdad. Hipótesis alternativa, para el caso de las cajitas de snack, estaríamos diciendo que el parámetro, el mu en nuestro caso, sería mayor a 200. Como hipótesis alternativa y se llamaría una prueba lateral izquierda. A nivel del cálculo es exactamente lo mismo, nada más que la zona de aceptación y rechazo va a estar dada por un solo punto crítico. Después en el cálculo se hace, ya vamos a ver un ejemplo más adelante, es exactamente lo mismo. Podemos tener también hipótesis simples e hipótesis compuestas. Hasta ahora tenemos hipótesis simple, que es un solo hipótesis compuesta, varios valores del parámetro en H1. Bueno, en el caso que decíamos distinto, ahí tenemos varios valores porque estamos hablando de diferentes. Podemos tener mayor o igual, podemos tener también menor o igual. A ver si tengo definida acá. Bueno. Ven, acá tenemos, por ejemplo, hipótesis compuestas. En el caso de la hipótesis nula, estamos teniendo tita menor o igual que tita 0. Y nosotros habíamos dicho hasta ahora que en la hipótesis nula colocábamos la igualdad o la ausencia de cambios, digamos, cuando algo no cambia, que se mantiene y acá estoy diciendo menor o igual. Esa posibilidad también existe, nada más que en la práctica se calcula como si fuera igual para determinar las zonas de aceptación y rechazo. Solamente tengo en signo igual. Lo que después se va a tener en cuenta, el menor, mayor, en el caso de la hipótesis nula compuesta, es para el caso de las conclusiones. Pero a nivel de lo que es el cálculo, se trabaja exactamente igual que si fuera una hipótesis simple. Bueno. A ver.
que haya varias, un poquito duro. Fíjense si hay algo por consultar hasta el momento. Bueno, mientras no voy a agregar ninguna parte nueva porque ya es mucho contenido, sino que en unos minutos nada más voy a cerrar con otro ejemplo, repasando lo que serían las etapas de la prueba de hipótesis. En el teórico, voy a agrandar un poquito más. A ver, hay un punto que habla de etapas en la prueba de hipótesis. Es como lo leí anteriormente con el ejemplo de las cajitas de snack, nada más que acá la anotación está realizada todo en términos de tita, tita 0, tita estima, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta un parámetro genérico. Son 10 pasos que los vamos a repasar y revisar en el siguiente ejemplo. Y de paso vamos a hacer una prueba lateral derecha para que sea distinto a lo que se visualizó en el ejercicio de las cajitas de snack. Vamos a ver entonces este ejemplo como cierre y como resumen de lo que se ha visto hasta el momento. Bueno, dice, a título de ejemplo, supongamos que según un proceso de fabricación se produce una pieza que tiene cierta característica variable con distribución normal. Yo voy a ir subrayando los términos importantes o marcando de alguna manera una distribución cuya media es igual a 100, cuya desviación típica es 12. Son todos datos que me van a interesar. Supongamos además que se propone un nuevo método de fabricación que asegura que aumenta la media. O sea, se estaría tratando de un nuevo proceso de fabricación que asegura aumenta la media, o sea que mejoraría el método de fabricación. Entonces, 30 piezas con el nuevo proceso. Para verificarlo, 36 piezas con el nuevo proceso. Esto lo voy a poner en otro color. Y se prueba con un nivel de significación de 0,0228. La muestra da como resultado una media de 103. Puse con un color lo que es muestral, con otro color lo que es poblacional, bueno, y el nivel de significación que se toma. ¿El parámetro cuál es? Ah, no dice cuál es. El parámetro es mu, lo perdimos a mu, lo borré o desapareció. Bueno. Ah, ¿qué quiere decir? Ah, está muy chiquito, no está. Bueno, está, pero no lo vemos.
del enunciado. Defino las hipótesis. ¿Qué dicen las hipótesis? La hipótesis que es mayor a 100. ¿Por qué le pongo mayor? Porque dice que el nuevo método de fabricación asegura que aumenta, ¿sí? Aumenta por ese aumento es que acá pongo el mayor a 100. Determino el estadístico Z. Pensaba que alguien estaba preguntando. ¿Qué es el estadístico? La media sigma sobre raíz de n. Profe, disculpe. ¿Sí? Se está cortando bastante esta última parte y no se entendió lo último. A ver. Veamos ahí. Me parece que ahí se estabilizó. ¿Puede ser? Sí, ahora se escucha bien. Bueno, repito entonces. Definimos las hipótesis. Hasta ahí creo que está bien, ¿no? Y vamos a determinar el estadístico, que sería Z, como está definido el estadístico, ¿no? Media poblacional sobre sigma sobre raíz de n. Bueno, lo que se ha hecho acá es un cálculo intermedio del denominador. Tomo del enunciado que sigma vale 12, raíz de n sería raíz de 36, o sea 6, por eso me da 2. Sabemos que Z es normal. Fijamos el nivel de significación que es alfa, que está dado por enunciado en 0,0228. Obtenemos los puntos críticos. El punto crítico, ¿cómo se obtenía? De hacer Z1 menos alfa. 1 menos. ¿Por qué se eligió en el enunciado, digamos, 0,0228? Y justamente para que cuando haga 1 menos valor me dé el 0,9772, que fácilmente lo busco en la tabla de distribución normal. Recuerden que siempre los alfa son valores de probabilidad. Por lo tanto, si busco 0,9772, lo busco en el cuerpo de la tabla porque es una probabilidad. Me fijo en el margen para que me dé el valor Z, que va a ser 2. Bueno, despejando con los valores que tengo, obtengo el punto crítico, que es 104. Una cosa que pase por alto es que, como decía, la hipótesis alternativa mu mayor a 100, la gráfica o el punto crítico responde a una prueba lateral derecha. Por lo tanto, tenemos acá, ¿ven? El 104 que hemos obtenido como punto crítico, el cual define la zona de aceptación y rechazo. Quiere decir que del 104 a la derecha rechazo y del 104 a la izquierda, si nuestra muestra tiene una media de 103,
¿A dónde cae 103? 103 va a estar a la izquierda de 104. Por ejemplo, $103 puede ser esa línea que estoy dibujando, ¿sí? Ahí, mejor dicho, puede caer 103. Supongamos que si ese 100 cae en zona de aceptación, si cae en aceptación, estoy aceptando la hipótesis nula. Quiere decir que porque si acepto la hipótesis nula, quiere decir que estoy bien como estoy y necesito realizar ninguna innovación. Bien. Haría con pruebas laterales izquierdas, o sea, realmente lo mismo. ¿Ven? Prueba lateral izquierda sería lo mismo que lo otro lado. Tienen a continuación un ejemplo de izquierda de bilateral, que ya lo vimos con el de las cajitas de snack. Y yo diría que para no incorporar más contenido, podríamos dejar en este punto y comenzar de relaciones de potencias y ecuación. Lo que sí les voy a pedir es que den un repaso a todo esto porque son, o sea, es un tema nuevo, requiere, digamos, un poquito más de concentración a lo mejor y consulta por mail, no hay problema. Si quieren preguntar a continuación con el tensiones de potencia. A ver, ¿qué haya para ahora? Yo voy a ir deteniendo la grabación mientras tanto.